Los jueces hablan a través de sus fallos, pero en los pasillos de tribunales se tejen historias desconocidas. Un exministro de la Suprema que se sentía un paria, otro que reconoce haber recibido presiones y el removido juez del caso Spiniak, Daniel Calvo, que habla por primera vez en televisión sobre el momento más difícil de su vida. Secretos judiciales que salen a la luz pública en la crónica de Gabriela Ramírez y Rodrigo Cid. Alberto Cheñó del Campo está jubilado. En la tranquilidad de su casa, el exministro de la Corte Suprema revela episodios desconocidos de su trayectoria. Alguna vez me presionaron desde el gobierno. Fue el juez del caso Spiniak hasta que sufrió una estrepitosa caída. Daniel Calvo Flores rompe su silencio y habla por primera vez en televisión. ¿Recuerda con un poquitito de nostalgia su labor de juez? De juez, sí. Fue el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el corolario de 45 años de carrera en el Poder Judicial. Una trayectoria que comenzó en Villarrica y terminó en el imponente edificio de Calle Compañía en Santiago. Daniel Calvo fue relator de la Suprema y llegó a convertirse en ministro de la Corte de Apelaciones, hasta que fue denunciado por visitar un sauna. En medio del escándalo, Alberto Cheñó pronunciaría la siguiente frase. Y si resulta que yo soy maricón, a ver, ¿qué podría pasar? No lo soy, pero ¿y si fuera? ¿Cuál es la diferencia? Con una mirada esperanzadora de que muchos otros supremos a lo mejor vieran el trabajo de uno, se hubieran sumado a esa misma postura de don Alberto, de no hacer disquisiciones, ¿cierto?, que no eran las que venían en ese momento a la situación, sin perjuicio del error que uno había cometido, de acuerdo frente a la comunidad. Yo creo que Calvo no era homosexual, ¿eh? Nunca se probó por lo menos, ¿no? Si hay alguien que se cree que es homosexual, ¿por qué se le va a juzgar de una manera distinta? Yo creo que esa era mi defensa. Daniel Calvo fue removido de su cargo de designado fiscal de la Corte de Apelaciones. En su nueva oficina recuerda que en un pasillo de tribunales se encontró con el entonces Supremo Alberto Cheñó. Cuando nos encontramos solos, digamos, en los pasillos de la Corte, ahí yo pude señalarle y darle las gracias. ¿Se acuerda lo que le manifestó? Sí, yo lo único que le dije, don Alberto, disculpe, buenas tardes, gracias por todo lo que usted ayudó. Y él se sorprendió, no tuvo respuesta. En 1998, Alberto Cheñó fue nombrado ministro de la Corte Suprema, donde presidió la Sala Penal del máximo tribunal de Chile. Alguna vez me presionaron desde el gobierno. La única vez que yo recibí un telefonazo, lo mandé a buena parte. El llamado telefónico que recibió Cheñó ocurrió cuando se tramitaba la causa por falsificación de pasaportes en el caso Letelier. En esa época la ministra de Justicia era Mónica Madariaga Gutiérrez, la misma que había nombrado ministro a Cheñó. Pero que yo en algún momento de los casi 6 años que estuve en justicia hubiese llamado alguna vez a un ministro, se los he preguntado a todos y cada uno. Dime si alguna vez recibiste un llamado mío. Ninguno. Nunca. Jamás, jamás. Sin embargo, no tengo duda ninguna, me asiste la más absoluta certeza de que uno de mis sucesores, no Jaime del Valle, sino que el que vino después, Hugo Rosende, vivía en ese tiempo en la Corte Suprema. Para Alberto Cheñó, el Poder Judicial no quedó en deuda con el caso Pinochet. Según el exministro, la causa simplemente no avanzó cuando estuvo a cargo del juez Juan Guzmán Tapia. Es un juez común y corriente, no fue un juez extraordinariamente bueno. El destino lo puso en el caso Pinochet, eso lo hizo famoso, pero se habría hecho famoso Juanito Soto con ese caso igual. El exministro José Benquis protagonizó grandes peleas en la Corte Suprema. Su bandera de lucha era terminar con el secretismo que imperaba en el Poder Judicial. ¿José Benquis se sintió como un bicho raro en la Corte Suprema por su forma de ser? A veces sí, a veces me sentía como un paria. Según este ex supremo, hay medios de comunicación que influyen en las decisiones de los jueces. Lo que más influye en algunos ministros, en las decisiones que adoptan, es uno que tampoco quiero digamos, nombrarlo, pero
Es un periódico que viene en tamaño mercurio. En tribunales se tramitan actualmente alrededor de 120 causas por violaciones a los derechos humanos. Para el exministro Cheñó, un tema que ya superó lo estrictamente judicial. ¿Usted es partidario de una ley de punto final? No, yo no creo que haya una ley de punto final que sea buena, pero yo creo que hay que buscar algún sistema para dar por terminado este asunto. No podemos seguir viviendo hasta nuestros tataranietos con el problema del espanto del gobierno dictatorial. Ya hablamos demasiado, dice Alberto Cheñó, y da por terminada la entrevista. Una entrevista que bien podría llamarse Verdades Supremas.